Hola a todos. En nuestro último video empezamos a ver el método de Denavit and Hunterberg. El método era un método para nombrar coordenadas de tal manera que quedaran definidas los grados de libertad entre dos juntas. Para eso asumíamos que el eje de Z iba a estar alineado con el eje de movimiento de la junta y vimos vimos cómo empezábamos en la base y sugerimos que íbamos a usar asignar todos los ejes de Z primero y vamos a mirar la recta normal común para definir el eje de X. Hablamos también de que usábamos la regla de la mano derecha de Z cross X para hallar y definimos los parámetros geométricos donde hablamos, ¿verdad?, de que habían dos parámetros que eran angulares, rotacionales, y dos parámetros que eran lineales. Y entonces comenzamos a ver un ejemplo donde teníamos un brazo mecánico y entonces el primer grado de libertad iba a estar definido por dos sistemas de coordenadas, que iba a ser el sistema de coordenadas de la base, ¿verdad? Que era el fijo, y el movible, que se iba a convertir en el Z1. Y entonces el ángulo de Z2 iba a estar definido por el ángulo de Z1 y Z2, y habíamos sacado una proyección, ¿verdad? En lugar de ponerlo aquí, que es donde va correctamente, hicimos una proyección pictórica y sacamos el eje 2, asignamos la Z3, ¿verdad? Así que teníamos Z1 y Z2 para el ángulo de Z2, Z2 y Z3 para definir la distancia de 3, y el Z4 con el Z3 con el Z4 para definir entonces lo que era el, el ángulo de Z4. Y entonces habíamos empezado entonces con las X, con las normales comunes. Habíamos visto esto. Y habíamos aplicado entonces la regla de la mano derecha para sacar nuestras Y's en todos los sistemas. Habíamos definido también algunas distancias y habíamos visto los parámetros de Denavit-Hunterberg, que son los parámetros que definen el grado de libertad. Habíamos mencionado que por cada fila solamente iba a haber una variable, las demás tres iban a ser constantes. Y esto gracias a que la Z, el eje de Z, iba a estar alineado con el movimiento. Si no hubiese estado alineado, pues entonces hubiesen aparecido más de una variable eh, por fila. Y entonces nos habíamos quedado definiendo entonces el primer grado de libertad. Lo que estoy haciendo aquí es que cogimos y aislamos la parte del robot. Fíjense que no dibujé el robot, simplemente estoy mirando los ejes. Los ejes que tengo acá. Tengo un eje fijo y un eje movible, y eso me va a definir el ángulo de Z1, el grado de libertad que tiene esto como parámetro. Y de la manera que vamos a hacer es que vamos a coger ahora y vamos a representar nuestra matriz de condiciones iniciales, que es esta matriz que tengo aquí ya puesta acá. Lo que representa es que, miren, X1 está señalando en la dirección opuesta a X0. Pues de ahí sale el negativo 1. Tiene una proyección de 0 tanto en Y como en Z. Mi Y1 está alineado perfectamente con Z0. De ahí es que tengo Z0, 0, 1. Y mi Z1 está alineado perfectamente con Y0.
De ahí tengo 0, 1, 0. Así que esta porción aquí es la matriz de rotación. Y ahora fíjense que el desplazamiento en X va a ser 0, en Y va a ser 0 y en Z va a ser L1. Y ahí tengo la traslación. Y mi última fila que es 0, 0, 0, 1. Ahora hago una rotación con respecto al eje fijo. Como voy a rotar con respecto al eje fijo y voy a rotar con respecto al eje de Z sub 0, ¿ok? Pues voy a premultiplicar. Fíjense que no tenemos traslación. En el eje de Z vamos a tener un 1 y en el resto de la fila y en las columnas vamos a tener el 0. Vamos a rotar por el ángulo variable Z1. Así que vamos a tener entonces coseno de Z1 en la diagonal y seno en lo que queda, ¿verdad? Tenemos 1, 2 hacia abajo, ahí tenemos el negativo seno de Z1, el negativo va acá. Y ahora hacemos una multiplicación de esto, usamos algún programa como MATLAB o Octave, o lo podemos hacer a mano como ustedes prefieran. Pero simplemente miren, este negativo 1, esta columna, ¿verdad? Anteriormente cogíamos fila, pues ahora esta columna va a agarrar esta columna de aquí. Así que la primera columna va a ser, y la va a multiplicar por un negativo. La primera columna debería ser negativo coseno de Z1, negativo de seno, 0, 0. Nuestra próxima columna es agarrar la tercera, así que va a ser 0, 0, 1, 0. Esta columna va a agarrar negativo seno, coseno, 0, 0. Y esta columna va a sumar, a multiplicar esta columna por L1 y sumarle la anterior. Así que aquí vamos a tener 0, 0, L1 más 0 que es L1. Y L1 por 0 es 0, más 1, 1. Así que el resultado es como se lo acabo de mencionar. Tenemos el negativo coseno, negativo seno, 0, 0, 1, negativo coseno, 0. Y aquí tenemos la traslación. Fíjense que este número acá, esta traslación, quedó bastante parecida a lo que era la traslación. Pero hay una diferencia. Recuerden que estoy multiplicando esta columna por L1 y sumándole esta. Así que hay una pequeña diferencia allí que de casualidad pues nos da la misma traslación. Y esta entonces va a ser la matriz que define cuando el sistema fijo es el 0 y el sistema móvil es el 1. Hacemos lo mismo para el próximo grado de libertad. Tenemos el ángulo de Z2. En este caso, el sistema de coordenadas 1 va a ser fijo y el que se va a mover es el sistema 2. Así que fíjense que para yo definir un grado de libertad, necesito dos sistemas de coordenadas, uno que sea fijo y uno que se mueva. Eso me está diciendo que internamente en las piezas, el sistema fijo va a estar colocado en la parte de la junta que no se está moviendo. Y que el sistema 2, el sistema próximo, el sistema movible, se tiene que estar colocado el origen en la parte de la pieza que se mueve. Y fíjense que las piezas hacen contacto en algún punto y yo puedo tenerlo infinitesimalmente cerca, de tal manera que coincidan, como en este caso, el origen, recuerden que es el mismo. Así que de ahí es que sale, vamos a hablar de las condiciones iniciales. La traslación va a ser 0 porque estoy haciendo una proyección pictórica, pero el origen es el mismo. Así que ahora tenemos mi sistema movible, X2 está señalando hacia donde está Y1 en el lado opuesto. Así que tenemos 0, menos 1, 0. Mi Y2 está señalando donde está Z, así que de ahí tengo 0, 0, 1. Y mi X2 está señalando en la dirección opuesta a mi Z2, perdón, está señalando a la dirección opuesta de X1, que ahí tengo menos 1, 0, 0. El origen coincide y esta es mi matriz de condiciones iniciales.
Del mismo modo, ahora hacemos una rotación con respecto al eje de Z1, que es el eje fijo, y por lo tanto voy a premultiplicar y volvemos a tener nuestra matriz de rotación con respecto al eje de Z. Fíjense que siempre va a ser, esta matriz va a ser igual, ¿verdad? Esto es una característica del método de Navier-Hunterberg, porque siempre voy a estar rotando con respecto al eje de Z, porque fue el eje que alineé con respecto al movimiento, al grado de libertad. Así que esta rotación se queda igual. Y ahora vamos a tener 0 menos 1, 0, 0. Fíjense que cuando yo multiplico este menos 1 y estos ceros van a pagar la contribución de las próximas columnas, y el menos 1 va a multiplicar esto. Así que en mi matriz la primera columna va a ser seno de z 2 negativo coseno de z2 0, 0. Este 1 que está en la tercera posición va a capturar mi tercera columna, así que voy a tener en la segunda columna 0, 0, 1, 0. Este negativo 1 va a multiplicar esta por negativo, así que voy a tener negativo coseno, negativo 0, 0, 0. Y esta última 1 agarra la última columna, así que de ahí sacamos nuestra matriz, tal y como se la describí. Y eso nos va a definir entonces la matriz de 1 a 2, que define el grado de libertad 2. Hacemos lo mismo para el tercer grado de libertad. Este grado de libertad era un grado lineal, ¿verdad? Y ahora vamos a fijar el sistema 2 y vamos a poner el sistema movible como el sistema 3. Fíjense que todos los ejes coinciden, así que no hay rotación con respecto al eje. De ahí es que la parte de la rotación 3×3 es la matriz identidad. Y entonces vamos a tener una condición inicial, una traslación con respecto al eje de Z, donde vamos a tener L2, que es la distancia, ¿verdad?, que hay al origen de forma inicial, más lo que sea la variable de 3. Si la variable de 3 es 0, pues es 0. Si no es 0, pues se le añade. ¿Muy bien? Y eso ya está multiplicado, no necesitamos hacer más nada. Esta es la matriz 2 a 3, la matriz A de 2 a 3, tal cual. Así que ahora nos movemos al próximo grado de libertad. Vamos a tener el sistema 3, ahora va a ser el movible, el sistema 4 va a ser el que se mueve. Tenemos el sistema 3 fijo, el sistema 4 el que se mueve. Y fíjense que nuevamente aparece la matriz identidad en las condiciones iniciales. Y aparece entonces la traslación 0, 0, L3. Y entonces, pues la rotación, cuando la premultiplico, me va a quedar esta rotación, porque la rotación va a estar multiplicada por la matriz identidad, así que me va a quedar la misma matriz de rotación, donde tengo el eje de Z, que es el que rota, en la diagonal los cosenos, en los otros que quedan en el seno, y el negativo que va acá cuando estamos rotando con respecto al eje de Z. Finalmente, que es a donde queremos llegar, nosotros vamos a hallar la matriz de 0 a 4. Acuérdense que el sistema 0 es el sistema que está en la base, el sistema 4 es el sistema que está justo donde va la herramienta de punta. Y ahora, como ya habíamos demostrado en un video anterior, en la solución del quiz que dimos, de hecho fue que se demostró, pues basta con que yo tenga la multiplicación de la matriz de 0 a 1 con la matriz de 1 a 2, la matriz A de 2 a 3, la matriz A de 3 a 4. Cuando yo agarro todas las matrices, las coloco ¿verdad? Las multiplico, me van a quedar cosenos y senos multiplicados y mezclados. Para hacer las expresiones un poquito más cortas, donde va un coseno le puse una C. Esta nomenclatura se usa en robótica. Y donde va el seno le puse una S. Así que esto lee coseno de Z1, seno de Z2,
coseno de Z4 más seno de Z1, seno de Z4. Y así por el estilo, aquí tengo coseno de Z1, seno de Z2, seno de Z4, menos seno de Z1, coseno de Z4. Y así podemos seguir leyendo todas las demás. Esta matriz me va a relacionar el punto en la herramienta de punta con el sistema global. Fíjense que la herramienta de punta va a tener las mismas coordenadas siempre. ¿Ok? Entonces miren lo que está sucediendo aquí. Estos ángulos Z1, Z2, Z3, el de 3, perdón, que está acá, y Z4, esas variables yo las voy a leer usando un sensor. Esto es un encoder, por ejemplo. Yo leo la posición del motor, del brazo mecánico en la junta, y eso es lo que estoy leyendo aquí. Y entonces hago la lectura de los encoders, ¿verdad? Y del potenciómetro o de lo que estoy usando para medir la distancia. Lo coloco acá y calculo numéricamente la matriz de 0 a 4. ¿Qué sucede? La matriz de 0 a 4 varía y va a variar con respecto a la lectura que yo tenga de las variables. Así que es necesario yo tener los sensores para tener esa variable. Cuando yo haga eso, lo que me dé numéricamente la matriz de 0 a 4, yo puedo entonces determinar en dónde está señalando la herramienta de punta. De ahí sale también lo que se conoce como kinemática inversa. Y vamos a hablar un poquito de lo que... vamos a recalcar un poco lo que acabo de mencionar. En kinemática inversa, yo tengo un punto en el espacio con respecto al eje global. Generalmente, ese punto en el espacio con respecto al eje global es un punto a donde yo quiero llegar. ¿Ok? No es donde está señalándome el brazo, pero generalmente es a donde yo quiero llegar. Y entonces yo voy a resolver usando geometría o de forma analítica cuáles son los ángulos que yo necesito. Para eso, fíjense que la herramienta de punta, yo voy a tener el punto P, la escojo convenientemente para que las coordenadas me den 0, 0, 0, 1. Si no fuera un 1, puede ser cualquier otro valor, 2, 3, el número que sea. Pero aquí lo curioso es que escogí 0, 0, 0, ¿verdad? Y si yo hago eso, pues cuando multiplico el punto P con respecto a la matriz de 0 a 4 numérica que haya dado, me va a dar el punto P con respecto al sistema 0, ¿verdad? Porque esta nomenclatura la estoy introduciendo acá. Fíjense que si la herramienta de punta está desplazada con respecto al eje de Z, ¿ok? Voy a regresar arriba al resultado que teníamos. Si yo escojo el sistema de coordenadas de la herramienta de punta, el origen, lo escojo en 0, 0, 0, prácticamente estoy apagando todo esto. Pero si la herramienta de punta está en 0, 0, 1, 1, tendría que sumar esta columna con esta. Así que sería eso más esto, esto más esto, esto más esto. Y fíjense que resolver para esa variable es un poco más complicado. No es que sea fácil el resultado. Bueno, aquí lo tenemos con el origen coincidiendo de 0, 0, 0, 1. Y esto es lo que nos da. Fíjense que tengo ahora tres ecuaciones. Acuérdense que estos van a ser números, ¿verdad? Si yo lo estuviera haciendo en kinemática, yo tendría la lectura de estas variables y eso me daría el punto P hacia donde yo quiero llegar, hacia donde yo estaría señalando el robot. Si yo quiero poner ahora
que es el problema de kinemática inversa. A un punto P dado, yo voy a tener las coordenadas a donde yo quiero llegar, que son Px, P de 0 a X, P de 0 a Y, P de 0 a Z. Estas son las coordenadas a donde quiero llegar. Y entonces tendría que resolver por las variables, que en este caso serían de 3, Z1, Z2, Z3 y Z4. Fíjate que en este caso se desaparecieron Z3 y Z4. Vamos a... Perdónenme, se desapareció la variable Z4. Vamos a regresar ahora. Vamos a regresar al robot para que podamos entender de qué se trata. Vamos. Bueno, tenemos entonces, vamos a ver el dibujito. Fíjense que este punto que tengo aquí, si yo roto esta herramienta, el punto no cambia. Y de ahí es que sale que Z4 no me aparece en la ecuación. Si yo hubiese usado una herramienta de punta con más dimensiones, ¿está bien? La rotación en la multiplicación tampoco me aparece el Z4. ¿Está bien? El punto del final no me quedaría. Pero si yo hubiese usado una herramienta de punto, yo hubiese tenido una matriz de 4 a 5 que con toda probabilidad me hubiese aparecido el ángulo de Z4. Así que el colocar la herramienta de punta va a ser importante, pero ese tema lo vamos a ver en otro video. Lo importante es que veamos que yo al resolver por Z1, Z2 y D3 voy a llegar a obtener el punto P. Entonces, el problema de kinemática inversa me va a dar la distancia de 3, el ángulo Z1 y el ángulo Z2 que yo necesito para llegar al punto. Así que el kinemática inversa me va a dar la referencia hacia donde yo tengo que llegar. Mientras que el problema de kinemática me va a dar la lectura exactamente de donde yo estoy en el punto P. Y yo sabiendo entonces dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, yo puedo trazar una acción de control de tal manera de que mis ángulos, ¿verdad? Voy a tener, la diferencia sería un error. Yo hago que el error sea 0 y en efecto hago que el brazo se mueva. Hasta aquí. Hasta aquí este video. En un próximo video vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que acabo de ilustrarles, de kinemática, cómo se ve actualmente en un brazo mecánico. Hasta luego.